¿Qué sería el mundo si nosotros nos hubiésemos mantenido unidos? ¿Qué sería la humanidad? Estoy seguro que el papel de fortaleza que nos hubiese tocado jugar no lo hubiésemos utilizado como lo utiliza quien hoy le toca jugar el papel de fortaleza en el tablero internacional. Estoy seguro que la mística, que la ética, que la responsabilidad política latinoamericana le hubiese dado un rumbo a la humanidad y al mundo muy distinto. Así que no solamente verlo desde una perspectiva de sobrevivencia o de ego o de gloria latinoamericana, sino también de responsabilidad ante la humanidad. Durante estos últimos 200 años, tristemente debemos reconocer, autocríticamente debemos reconocer que no hemos jugado el papel que nos corresponde, que no nos hemos mantenido unidos y que en gran parte el mundo que encontramos hoy, la Latinoamérica que encontramos hoy y la parte de patria que nos corresponde a cada uno es también parte de nuestra responsabilidad histórica, de lo que hemos hecho y de lo que hemos dejado de hacer. En el caso venezolano, aparte de caminar 200 años en soledad sin acompañarnos con nuestros hermanos, hemos tenido también de esos 200 años la mitad del periodo, 100 años, de algo que llaman la renta petrolera. Que yo no voy a decir que es una maldición, no lo es. Ninguno de nuestros recursos naturales, nuestro oro, nuestra plata, nuestros diamantes, nuestras aguas. Ayer navegué el río desde el Uruguay hasta Buenos Aires, qué cosa tan hermosa, qué bendición tan hermosa. Por supuesto que no son una maldición, son una realidad que puede ser un apalancamiento, que puede ser una fortaleza o no, dependiendo de lo que sus pueblos, de lo que sus liderazgos decidan hacer. En el caso venezolano, desde que apareció el petróleo hace ya un poco más de 100 años, teníamos la oportunidad de utilizar ese petróleo para asegurar energéticamente nuestra región, nuestros hermanos, para invertir esos recursos en levantar una inmensa potencialidad productiva que tiene Venezuela, que tiene América Latina, para garantizar que nuestros pueblos vivan con dignidad, que todas nuestras familias vivan en una vivienda digna, coman bien, estudien bien, tengan un sistema de salud público de calidad para producir, para trabajar. Tristemente, la realidad es que en vez de hacer eso decidimos achinchorrarnos, como dicen en Venezuela. No sé si eso se entiende en todas partes de América Latina. Acostarnos en una hamaca, en un chinchorro y ese baúl de barritas de oro que conseguimos debajo de la tierra, venderlo cada vez que hiciera falta algo. Venderlo cada vez que hiciera falta algo de medicina, venderlo cada vez que hiciera falta algo de ropa, venderlo cada vez que hiciera falta algo de comida y decir, bueno, ¿para qué nos vamos a poner a trabajar si tenemos ese petróleo? ¿Para qué nos vamos a poner a producir? El problema de haber hecho eso es que en algún momento de la historia nos quedamos dormidos en el chinchorro y en la hamaca. Ya en la década de los 80, finales de los 80, durante toda la década triste neoliberal de los 90, nos quedamos dormidos. Solamente para que tengan unos datos, en el año 99 Venezuela vendía el petróleo a $7 el barril de petróleo. El 97% de nuestro petróleo se lo vendíamos a Estados Unidos, pero a Estados Unidos, por sus condiciones, le rebajábamos $1 por barril de petróleo. Le vendíamos el petróleo con descuento a los Estados Unidos. Esa era la Venezuela de los 90. Una Venezuela que tenía 60% de pobreza extrema según cifras oficiales. No la cifra de la revolución, del Chávez candidato, de la izquierda latinoamericana, de las instituciones gobernadas por la derecha hasta el año 99. 60% de pobreza extrema. Una Venezuela donde de cada 10 jóvenes en edad de estudiar, solo 4 entraban al sistema educativo, solo 3 llegaban al liceo, a la secundaria, solo 2 a la universidad y solo 1 se graduaba de universitario. De cada 10 jóvenes en el país, con la renta petrolera más grande de América Latina en ese momento. Parece triste, parece tal vez realismo mágico, pero es la realidad de una Venezuela que se quedó dormida y ni siquiera podía ejercer soberanía sobre sus recursos naturales, sobre sus recursos petroleros. No voy a decir que no combatimos. Creo que Venezuela, toda América Latina, vivió unos años posterior a la muerte de nuestros libertadores,
de batalla. En el caso venezolano, los primeros 100 años fueron las luchas federales, las luchas por el acceso a la tierra, en líneas generales vencidos, muchas veces por nuestra batalla en soledad, muchas veces por la traición, por la división, muchas veces por la falta de voluntad de poder de nuestros pueblos organizados. Y pareciera que la historia fuese cíclica. Los años posteriores, sobre todo los 60, los 70, los 80, sobre todo con el ejemplo de la Cuba revolucionaria, fueron años de guerrilla, de batalla, de montaña, de guerrilla urbana, de guerrilla de montaña, pero también en soledad, más allá de la histórica y amorosa solidaridad del pueblo cubano, era una batalla a lo interno de nuestra parte de la patria, y también con muchas divisiones, con muchos grupos, con muchas facciones, muchas veces también además viendo exclusivamente la teoría eurocentrista y poco estudiándonos y viéndonos a nuestras raíces, a nuestra historia, a nuestras razones, a nuestra realidad. Los 90 también fueron años de mucha resistencia. Insisto, seguramente esto que estoy diciendo es una historia parecida en cada una de nuestras patrias. Hablar de la aplicación del modelo neoliberal en Venezuela en los 90, acá, en esta parte de la patria, donde tal vez fue donde más brutalmente fue desmontado el Estado en general, privatizado todas las empresas, pero exactamente pasó en Venezuela. Lo poco de Estado que teníamos, la tesis del Estado mínimo necesario, la tesis de sálvese quien pueda, que coma, que estudie, que viva dignamente quien pueda pagarlo, y que cada quien es responsable con su trabajo, con su esfuerzo, en un mundo absolutamente desigual, de salir adelante. Eso también se aplicó en Venezuela. No puedo negar que Venezuela batalló, como lo hicieron todos los pueblos latinoamericanos. ¿Quién puede negar el Caracazo del año 89, la rebelión digna del comandante Chávez y una generación de militares en el año 92, y todas las batallas populares en contra de la política neoliberal? Todo eso, como ustedes saben, fue una acumulación de fuerza que en el caso venezolano permitió tomar parte del poder político, que yo creo que es algo que nosotros también debemos comprender en esta circunstancia de batalla en la que estamos. No son las instituciones del Estado la totalidad del poder, ni siquiera del poder político. Son simplemente parte del poder político. No confundamos, compañeras, compañeros, el poder, la capacidad de hacer, la posibilidad de un pueblo transformarse, que confundamos que logrando ganar una elección determinada, una presidencia, unas gobernaciones, un parlamento, eso es el poder. No, es parte, es importante, es una batalla que tenemos que dar y que tenemos que ganar. Pero si nos creemos el engaño de la democracia burguesa, de que eso es el poder, y nos olvidamos de transformar ese Estado hecho a talla y medida de los intereses de las clases dominantes, de las potencias extranjeras, si nos olvidamos de otros elementos del poder fáctico, de los medios de comunicación, de los poderes económicos, de la subjetividad, entonces pudiéramos cometer el error de vivir en el engaño que ellos mismos nos plantean. Bueno, eso permitió esa acumulación de fuerzas, de batallas históricas, llegar a la presidencia de la República en el año 99. Chávez, con su absoluta claridad, inició a partir de ahí un conjunto de transformaciones institucionales, partiendo por el proceso constituyente que se dio en Venezuela, que luego también se dio en Ecuador, se dio en Bolivia, que intentó, con las características venezolanas, con la realidad de correlación de fuerzas que existía para el año 99, crear una nueva institucionalidad que se adaptara más a la democracia protagónica, a la democracia participativa, que fuese un Estado que se pareciera más a los intereses, a los sueños, a las esperanzas del pueblo venezolano.
Y ahí tenemos un debate muy importante que dar, porque al final, en estos procesos de transición, es a nosotros quien nos conviene un Estado más popular, más participativo, más eficiente, más eficaz. No a la burguesía, no a la derecha. Es en estos momentos de transición el único contrapeso a los poderes fácticos que ellos controlan, la hegemonía mediática, la hegemonía bancaria y también la hegemonía en la subjetividad de las ideas. Así que esa batalla por el Estado es una batalla que nosotros tenemos que analizar. Pero se empezó a dar una batalla institucional en Venezuela. También se empezó a dar una batalla institucional en el plano internacional. La creación de instancias como UNASUR, como la CELAC, como el ingreso de Venezuela a Mercosur, alianzas políticas como el ALBA, planteamientos de política internacional más equilibrados, más multipolar, el relacionamiento con China, con Rusia, luego impulsado sobre todo por Brasil, la creación de los BRICS, Telesur, el Banco del Sur, el Fondo del Sur, muchas de estas cosas, proyectos en camino. Algunos dicen que no tuvimos la audacia, la voluntad para avanzar a mayor velocidad. Creo que puede haber parte de eso, pero también creo que hay parte de las capacidades de los poderes reales que teníamos. ¿Cuánto costó el ingreso a Venezuela? Porque uno de los países, y ni siquiera el país, el parlamento de ese país lo bloqueaba. Fueron coyunturas políticas las que nos permitieron ir avanzando. Pero no hay duda de que como fuerzas latinoamericanas iniciamos un periodo de transformaciones institucionales. Suficiente a la velocidad que necesitábamos, es una reflexión que tendremos que hacer en estos espacios. También se inició en Venezuela un proceso de transformación social, de ejercicio soberano de los recursos petroleros, de los recursos naturales, de recuperar la fuerza de la OPEP, de recuperar el precio del petróleo y de invertir ese petróleo en generar condiciones de vida de mayor dignidad en Venezuela. Hoy Venezuela está atravesando una de sus mayores dificultades, producto en parte de la baja de los ingresos petroleros, pero aún en sus peores condiciones en los últimos 15 años, hoy en Venezuela tenemos 10 millones de estudiantes. Hoy en Venezuela estamos construyendo millones de viviendas, hemos entregado más de 1.100.000 viviendas. En Venezuela hay 10 millones de familias, 30 millones de habitantes. Tenemos un sistema de salud que gracias a la ayuda de los médicos cubanos se ha masificado. De cerca de 1.000 centros de salud que teníamos, ya vamos por 15.000 centros de salud desplegados en todo el territorio nacional. Es un esfuerzo gigantesco que se ha hecho, sobre todo gracias a la recuperación de la renta petrolera, que no solamente se ha invertido ahí, nadie puede negar el esfuerzo que se ha hecho también con Petrocaribe y otras alianzas. Y también se ha hecho un esfuerzo por la transformación económica, más lento, más difícil. Más allá que por razones materiales, se ha hecho una gran inversión en infraestructura, en logística. Argentina nos ha ayudado mucho en la industrialización de la agricultura por dimensiones culturales. 100 años de rentismo petrolero nos pesan muchísimo desde el punto de vista cultural. La última encuesta de juventudes que hicimos, casi el 90% de la juventud planteaba la aspiración de trabajar en los sectores del servicio en el Estado. Muy pocos aspiran el tema productivo, así que más allá de la batalla estructural, nuestra batalla en el tema económico es una batalla cultural, de construir una nueva cultura del trabajo productivo. Venezuela es un pueblo trabajador, no necesariamente eso significa trabajo productivo, y es la gran batalla que tenemos que dar. En esa pequeña historia que trato de contarles es que Venezuela ha llegado a donde está hoy, atravesando hoy, sin duda alguna, lo decimos así con toda la sinceridad de nuestros hermanos, la principal dificultad que hemos atravesado en los últimos 16 años. Por varias razones. Una, la económica. Sin embargo, yo creo que la principal es la ausencia de Chávez. Chávez en sí mismo era una fuerza para Venezuela. Algunos compañeros plantean que más allá de Venezuela, se los agradecemos con muchísimo amor, pero para Venezuela era una fuerza de unidad, de trabajo, de lucha, de seguridad. Una fuerza que ninguno de nosotros la va a llenar en solitario, que la única forma que podamos igualar o tratar de alcanzar esa fuerza es con mucha unidad. Segundo, por razones económicas, Venezuela tiene una baja en sus ingresos brutal, considerable.
Solamente para que tengan una idea de la magnitud, en enero del 2014, en el primer trimestre en general, la media de ingresos venezolanos eran 3.500 millones de dólares. En el primer trimestre de este año ha sido de 100 millones de dólares. Es decir, un bajón en los ingresos absolutamente que ha tenido un impacto considerable en la cotidianidad de la ciudadanía venezolana, en su vida cotidiana. Esa dificultad ha generado, por supuesto, el mejor momento para la derecha venezolana. Y a eso podemos agregarle, 17 años en el poder, que si no te sabes renovar, desgasta, te hace prepotente, te desconecta. Y ahí hemos tenido un resultado electoral el 6 de diciembre. No es nuestra primera derrota, pero es una derrota considerable. Perdimos el Parlamento, sacamos el 43% de los votos, ellos el 57%. Venezuela es un país con un sistema político de mayoría simple. Es decir, si sacas el 55-57% de los votos, no vas a tener el 55-57% de la Asamblea Nacional, vas a tener el 70% de la Asamblea Nacional. Es un sistema político que se construyó de esa manera. No quiere decir esto que eso se refleja en todas las instituciones. Nosotros en los últimos 3 años hemos tenido 4 elecciones, 2 presidenciales, una con Chávez, una de gobernadores, una municipal y una del Parlamento. De esas últimas 4 elecciones en los últimos 3 años, ganamos la elección de Chávez, ganamos la de gobernadores. En Venezuela hay 23 gobernadores, aquí creo que se llama provincia, de las cuales ganamos 20 gobernadores de 23. Luego tuvimos la elección presidencial con el presidente Nicolás Maduro, apenas a 15 días de haber sembrado al comandante Chávez. Ganamos esa elección por más de 300.000 votos, ellos no la reconocieron. Y luego en diciembre, eso fue en abril del 2013, luego en diciembre del 2013 tuvimos elecciones municipales, de alcaldía. Ellos estaban muy mal entonados, declararon esa elección municipal como un plebiscito presidencial. Ganamos esa elección con el 75% de las alcaldías, más de 1,5 millones de votos, más de 10% de diferencia. Eso fue en diciembre del 2013. En enero del 2014, con una victoria así, cualquiera diría, te van a dar una luna de miel, te van a dar un tiempo de paz. En enero, el 23 de enero del 2014, ellos nos declararon una acción política que llamaron La Salida, duró 4 meses, que fue una acción política que intentó tomar el poder por la vía violenta. Generó 45 asesinatos, generó 800 lisiados, muchos de ellos en cama, no se pueden mover. Llamada La Salida, la guarimba del 2014. Tal vez uno de los momentos de mayor tensión. Sé que en los medios de sus países pareciera que Venezuela hoy está viviendo el momento de mayor tensión política. En realidad fue esos 3 meses del 2014. Mi análisis personal, pudimos estar al borde de una guerra civil. Sobre todo un día en que en esa acción política ellos quemaron un centro de educación inicial donde habían 90 niños adentro. Gracias a Dios logramos sacar todos los niños vivos, pero pudo haber sido distinto y pudo haber tenido una reacción. Como esos ejemplos pudiéramos poner mucho. Logramos superar esa dificultad y en enero del año pasado tuvimos una elección de parlamentos con la situación económica más compleja que generó este resultado. Este resultado, nos ha obligado a una gran reflexión. Si bien pudiéramos decir, si el petróleo estuviese alto, el resultado electoral hubiese sido distinto, sí, es verdad, pero no niega que hay un conjunto de dinámicas, de reflexiones, de formas de hacer la política, de ciclos que se cierran. Nosotros no podemos seguir teniendo el mismo discurso que teníamos en el 99, cuando el 60% de la población estaba en condiciones de pobreza extrema. Hoy solamente el 5% de la población está en condiciones de pobreza extrema. Su aspiración, su discurso, su subjetividad es completamente distinto. Así que este resultado electoral también nos sirve como una bofetada para reflexionar, para autocriticarnos, para corregir lo que tengamos que corregir e ir a una nueva dinámica, a una nueva ofensiva política. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo estamos haciendo. Hoy en Venezuela hay un debate y hay una batalla política. No solamente una batalla política por las instituciones, sería un error plantearlo de esa manera. No solamente la derecha nacional, internacional, continental se está planteando tomar el poder político en la principal reserva petrolera del planeta. También hay una batalla por los símbolos.
también hay una batalla por la subjetividad. Hay una batalla, y yo no creo que sea nacional, creo que es continental, por tratar de hacer ver al chavismo como sinónimo de ineficiencia, de narcotráfico, de corrupción, los corruptos llamándonos al pueblo corrupto, ¿no? Pero bueno, con toda su capacidad mediática y con toda la inteligencia que le ponen al tema del marketing y de cómo mover la subjetividad. Yo creo que hay una batalla por la subjetividad. Y más allá de individualizar esta batalla en si somos o no somos o qué somos, también hay una batalla por los símbolos de lo que ellos representan. No es casual la sacada de los cuadros de Bolívar, no solamente de Chávez, de Bolívar, de las instituciones estatales, como pudiera, creo que pasó también acá. No es casual la batalla que están dando por reposicionar la visión neoliberal del Estado mínimo, de olvidémonos de la historia, de para qué vamos a caminar juntos. Hay una batalla no solamente por la institucionalidad, sino que también hay una batalla por la simbología. Y creemos que también hay una batalla geopolítica. Analizar lo que está pasando en Venezuela sin comprender que no es un problema nacional, que no es un problema individual, que es un problema geopolítico, creo que es, o creemos que es un error. Solamente para recordar, nosotros hemos recibido 9 golpes contundentes que yo tengo aquí registrados. Ahorita anotaba algunos otros mientras ustedes hablaban, escuchándolo. En Venezuela en 2002 se dio un golpe de Estado, porque a veces decimos y repetimos nuestros discursos, no, los golpes de Estados de antes. Bueno, hagamos un recorrido del comportamiento de Estados Unidos en los últimos 15 años. En Haití, en el 2004, se dio un golpe de Estado. En Bolivia, en el 2008, se intentó una acción separatista. En Honduras, en el 2009, se dio un golpe de Estado. Muy parecido a lo que está pasando en Brasil. Tal vez no nos alarmamos con la magnitud que debimos haberlo hecho. Hoy, los documentos desclasificados de Estados Unidos, todos indican que Estados Unidos estuvo directamente involucrado. Estaba llegando Obama. Muchos dijimos, no, vale, ¿cómo ese muchacho de Chicago, afrodescendiente, va a ser responsable de eso? Buena gente, buen muchacho. En 2009 colocaron las bases militares en Colombia. No lo olvidemos, la acción militar sobre Ecuador, de quien hoy declaró hace pocos meses Álvaro Uribe que en Venezuela el ejército venezolano se tenía que poner a las órdenes de la oposición venezolana o deberíamos pensar en un ejército de otro país que invadiera Venezuela. Esas fueron declaraciones de Uribe hace un mes en Estados Unidos. En Ecuador, en el 2010, se intentó dar un golpe de Estado desde la Policía Nacional. En Paraguay, desde el 2012, se dio un golpe de Estado. En Venezuela, en los últimos años, indiscutiblemente, sobre todo en el 2014, y ahora en Brasil, 2016. Es decir, no es que después de la década neoliberal y de las victorias de la izquierda latinoamericana, de los proyectos progresistas, nacionalistas, latinoamericanos, se dio otro comportamiento del imperialismo norteamericano. Y yo quiero poner en el análisis geopolítico un elemento que yo creo que ha sido un detonador. Siempre es necesario que nosotros nos pongamos en el papel de nuestra contraparte y nos preguntemos qué haríamos nosotros. Nicaragua, hace pocos meses, tomó una acción que es histórica, no solamente para Nicaragua, creo que es histórica para América Latina y para el mundo, que es que logró avanzar en un sueño histórico geopolíticamente muy importante de los varios que tenemos en la agenda de trabajo pendiente, que es el canal de Nicaragua, con Rusia, con China como financista, como parte del proyecto. Ese canal, nadie puede negar que es una obra que no es solamente para cambiar la economía nicaragüense, cambia la economía latinoamericana, cambia la economía mundial. Un mundo donde ya China ha superado económicamente a Estados Unidos, pero ¿qué pasará cuando Estados Unidos no controle el comercio entre los dos mares? Si fuésemos ellos, diríamos que pudiera ser un punto de inflexión para la existencia del imperialismo norteamericano.
y actuaríamos en consecuencia. Actuaríamos para tratar de frenar ese canal internamente y dar una batalla política, comunicacional, pero también actuaríamos para deslegitimar las instituciones que pueden acompañar ese canal. UNASUR, la CELAC, los BRICS. Y pareciera que algo está pasando contra Rusia y Putin, contra Brasil, contra UNASUR. Pareciera que han hecho un esfuerzo en esa dirección. Por lo tanto, nosotros creemos que por lo menos sería ingenuo creer que cada una de las cosas que están pasando en nuestros países, en Brasil, en Argentina, en Venezuela, es simplemente parte de un debate entre la izquierda, entre los sectores más progresistas, más nacionalistas, para hacer lo más amplio posible, en mis palabras, y los sectores conservadores, que es simplemente un ejercicio de los sectores conservadores por controlar las mafias que han tenido históricamente en América Latina. No hay. Somos parte de un tablero geopolítico. Retamos con fuerza transformar el escenario geopolítico mundial correctamente. Tal vez nos falta mucho por recorrer. Ahora, eso decía Bolívar y Chávez lo repetía siempre: no se puede ser grande y libre impunemente. Si decidimos, y creo que todos en esta mesa estamos completamente decididos a que nuestros pueblos sean grandes, a que sean libres, eso va a tener una respuesta. Va a tener una respuesta. Y es lo que está teniendo en estos momentos, esa respuesta. Ahora, luego de esos resultados electorales del 6 de diciembre, Venezuela ocupó un poder político, los sectores más conservadores, más tradicionales de Venezuela. Poco para que ustedes tengan idea, quien hoy preside la Asamblea Nacional, miembro de Acción Democrática, gobernaron en el 45, 46, 47, luego se dio un golpe de Estado en Venezuela por Pérez Jiménez, por los Estados Unidos, que duró cerca de una década. Luego Pérez Jiménez no le servía a los intereses norteamericanos y volvieron a dar un golpe de Estado y pusieron a Rómulo Betancourt, quien estaba exiliado en Estados Unidos y ya había firmado el Pacto de Nueva York en los Estados Unidos, que es un pacto de alternancia entre Acción Democrática, un partido cercano a la socialdemocracia, y COPEI, un partido más de los sectores católicos, cristianos. Y dejaron, por supuesto, por fuera al Partido Comunista, que no podía estar en la alianza, y a cualquier manifestación de izquierda. La democracia de ellos, ¿no? Que es de ellos, pero sí, nosotros. Y bueno, esa alianza gobernó Venezuela durante los últimos 40 años, hasta que llegó Chávez. Hoy quien preside la Asamblea Nacional, Ramos Ayuda, es parte de ese partido, quien es diputado desde el año 78. Para ver si volvimos o no. La nueva derecha, como se presentan, ¿no? Macri es la nueva derecha, pero lo que hace es peor, que no son la nueva derecha. Por más marketing que hagan, son los mismos sectores conservadores que llevaron a la máxima pobreza a nuestro continente, que se pusieron de rodillas y de espaldas entre nosotros. Es importante que nosotros comprendamos que por más que haya en algunos lugares caras nuevas, nuevos eslogans, nuevas sonrisas, sigue siendo exactamente los mismos poderes fácticos que han echado a perder. Ese discurso no es suficiente, porque América Latina, en líneas generales, es un continente joven. Hoy en Venezuela la edad promedio es 29 años. El 75% tiene menos de 45 años. Sé que Nicaragua también es un país muy joven. Y muchos jóvenes en la educación media, en la educación universitaria, le hablamos de la década neoliberal y dicen, pero es que no la conozco. Muchos te pueden decir, no, antes se vivía mejor. Antes éramos más felices, más alegres, no había persecución política. Y es importante no soltar el recorrido histórico que tenemos, pero entender que hay nuevas generaciones, que no es suficiente con justificarnos o argumentar desde el pasado. No podemos dejar la historia es una de nuestras fortalezas. Pocos continentes pueden sentirse tan orgullosos de su historia como el continente latinoamericano y caribeño. Es una historia que nos llena de fuerza. Y desde la Asamblea Nacional han iniciado una agenda indiscutiblemente golpista.
El primer discurso del presidente de la Asamblea Nacional, el centro del discurso fue decir, en 6 meses, eso fue, si no me equivoco, el 5 de enero, vamos a destituir a Maduro, vamos a sacar a Maduro del poder político. Me quedan unos cuantos días para sacar, y por eso estas últimas semanas han elevado mucho, sobre todo el discurso internacional, el pronunciamiento del G7, la solicitud de la Carta Interamericana de la OEA, Paraguay solicitando se discuta la cláusula democrática en el Mercosur, las reiteradas declaraciones. Jamás en la historia de Venezuela un presidente de los Estados Unidos en persona había dicho hay que salir del gobierno de Venezuela. Jamás lo había dicho. No es que no lo hayan intentado, no es que no lo hayan dicho en privado, no es que no lo hayan financiado, no, claro que sí. Pero públicamente, entre un medio de comunicación, primera vez que un presidente de los Estados Unidos se atreve a decir hay que salir del gobierno de Venezuela. El general comandante del Comando Sur, no sé por qué los estados tienen Comando Sur si ellos no tienen guerra con nosotros, o nosotros no tenemos guerra con ellos, ellos sí tienen guerra con nosotros. Dice en una declaración que ellos están dispuestos a entrar a Venezuela si un organismo internacional declara que Venezuela tiene algún tipo de crisis humanitaria, de medicamentos, de alimentación. Si eso lo declara un organismo internacional, la OEA, las Naciones Unidas, el G7, pues ellos estarían dispuestos, están listos para entrar en Venezuela. Y hace pocas semanas dice que Honduras, cerca de Honduras, tienen toda una flota lista para entrar en Venezuela. Digo esto porque a veces nosotros planteamos esto y algunos sectores, amigos, aliados, dicen que nosotros tenemos como alguna esquizofrenia con el tema militar de Estados Unidos, que ellos no son capaces. Bueno, el Premio Nobel de la Paz dirige hoy 5 guerras. Afganistán, Irak, Siria, Libia, Ucrania. Ninguna de esas guerras está fuera de sectores que estén ajenos a la energía. Los 5 sectores son reservas energéticas, militares o gasíferas. Venezuela es la principal reserva petrolera del planeta. Tiene 250 años de petróleo al consumo que la humanidad lleva y calculando su crecimiento de consumo. Es decir, no tenemos la menor duda. La semana pasada entraron 2 aviones militares a cielo venezolano. Uno de ellos un avión de inteligencia. No tenemos la menor duda. Lo pueden esconder como lo quieran esconder. Como lo escondieron en Irak, no, habían armas de destrucción masiva. Como lo escondieron en Libia, fingieron una matanza en la Plaza Verde, grabaron una falsedad y con eso justificaron ante el mundo de que había que entrar a Libia. Años después, nos equivocamos, en Irak no había armas de destrucción masiva. Años después, el afrodescendiente de Chicago, Barack Hussein Obama, dice, disculpa, el peor error que cometí fue Libia. Después de 100.000 muertos. Después de generar una gran crisis en el Medio Oriente donde no hay gobernabilidad en estos momentos y es una de las principales emergencias humanitarias que hay. Si no, vean las fronteras europeas cómo se encuentran en estos momentos. De eso no se pronuncia mucho el G7, no se pronuncian algunos organismos internacionales. Además, intentaron aprobar algo que ellos llamaban una ley de amnistía. En Venezuela no hay políticos presos, no hay presos políticos, perdón. No hay ni una sola persona detenida por su opinión política. Ahora, en Venezuela hay personas que piensan distinto a nosotros y han cometido delitos. Delitos de corrupción, por ejemplo. El señor Rosales, exgobernador, que además es curioso, quien hace la denuncia de corrupción es un actual diputado de oposición. Está preso por las denuncias de corrupción que hace un actual diputado de oposición. Evidente, innegable, con grabaciones. El señor López está preso por las guarimbas del 2014. 43 muertos y 800 heridos. ¿Qué pasaría en cualquier país? ¿Qué pasaría, no voy a pronunciar ningún nombre en un país, cualquier país donde algún partido político diga, llame a su militancia a tomar las calles violentamente? Diga públicamente que esa acción no debe detenerse hasta que el gobierno caiga. Mueran 43 personas, generen 800 heridos y después de 3 meses de una ardua batalla por la paz,
le pregunten en la entrevista y diga que bueno, que si no va a llamar a la reflexión, que si no, y su respuesta sea: el que se cansa pierde. No está detenido por pensar distinto. En Venezuela hay muchas personas que piensan distinto, hasta el presidente de la Asamblea Nacional piensa distinto a nosotros, dice públicamente que no va. Está detenido por generar 43 muertos, 800 heridos. ¿Puede haber diferencias? Sí, es natural en las democracias. Tenemos 200 años de diferencia, un poquito más. Hace 200 años de un lado estaban los que querían ser colonia de España, del imperio del momento. De un lado estaban los que no querían liberar la esclavitud y del otro lado estábamos los que queríamos la patria latinoamericana, liberarnos de los españoles y liberar a los esclavos. 200 años pasa exactamente lo mismo. De un lado están los que quieren ser colonia del imperio del momento, los que quisieran volver a la esclavitud en sus nuevas formas, en sus nuevas modalidades, y los que no quieren, no creen en el proyecto latinoamericano. Y del otro lado estamos los que creemos en la patria grande, en la igualdad, en la justicia, y que no estamos dispuestos, bajo ningún escenario, a ser colonia de absolutamente nadie. Así que las diferencias son históricas. El problema no es cómo deja de haber diferencias, como quiere plantear la derecha. Una sociedad sin discusión política, sin debate, sin ideas, sin ideología. El problema está en cómo administramos las diferencias. No puede ser bajo la violencia. No puede ser bajo hacer lo que nosotros digamos o pasamos por encima de ustedes. Ellos no creen en la democracia, no creen en las instituciones. Entonces, bueno, esta ley de amnistía totalmente ilegal que planteaba cosas como esta, dejar sin pena entre enero del 99, cuando Chávez tomó el poder, hasta que la ley entre en vigencia, cualquier delito de narcotráfico, de microtráfico, cualquier delito de uso indebido de armas, cualquier delito de corrupción, siempre y cuando quien esté detenido por ese delito manifieste que lo hizo por razones políticas. No podía la Sala Constitucional hacer otra cosa que decir que eso es inconstitucional, porque teníamos que dejar de aplicar la Constitución. Con eso ellos han tratado de hacer ver en su poder mediático que es que le estamos limitando las funciones a la Asamblea Nacional. No, nosotros no se las estamos limitando. Las funciones de una Asamblea Nacional, como en cualquier país del mundo, están limitadas en la Constitución. La Sala Constitucional, su papel es hacer que las demás instituciones se plieguen a la Constitución. No es facultad de la Asamblea Nacional limitar normas constitucionales. Otra cosa que han intentado es el referéndum constitucional, el referéndum del presidente Nicolás Maduro, que es una opción en la Constitución. Como opción, pues las únicas elecciones obligatorias en la Constitución venezolana son las elecciones de parlamentos que le hicimos y de presidentes, que son en el 2019. Como opción tienen conjunto de requisitos y tiene un reglamento aprobado desde el 2007 por el cual ya hemos hecho 15 referéndums en Venezuela, uno presidencial y varios de gobernadores y alcaldes. Los protocolos de ese reglamento duran aproximadamente 8 o 9 meses. Tiene 3 procesos fundamentales. El primer proceso, que ellos lo empezaron en abril, recoger el 1% de las firmas del padrón electoral. Luego de eso, la contraparte impugna, revisa. Ya llevamos 10.000 firmas de personas que han muerto desde hace varios años, que ellos las pusieron como firma falsificada. Si ese proceso se valida, van al segundo proceso, que es una convocatoria nacional, donde tienen que recoger el 20% de las firmas del referéndum electoral, en un solo día, con acompañamiento del CNE. Luego viene el proceso de impugnación de la contraparte. Si ese proceso se valida, van al referéndum. Y en el referéndum tienen que sacar mayor voto que la persona que quieren sacar del cargo y más votos que lo que esa persona sacó en la elección, para que esa persona salga del cargo. Pero además tienen, para hacer eso, a partir de que se cumple la mitad del periodo del mando. En el caso venezolano, la presidencia dura 6 años. A los 3 años, cuando se cumplen los 3 años, pueden iniciar ese proceso. Pero si lo hacen, si logran ese proceso posterior a los al año siguiente, si de llegar a sacar por referéndum a esa persona, quien termina el periodo es su segundo, el vicepresidente. No van a una nueva elección. Ahora, ¿qué pasa? El 10 de enero se cumplió la mitad del periodo. A partir del 11 de enero, la oposición podía iniciar ese proceso. Lo iniciaron fue en abril. Pasaron 3-4 meses en debates internos porque no todos los partidos estaban de acuerdo con eso. Todos esos procesos, como duran 8 o 9 meses, aproximadamente les da febrero del año que viene. La presión de ellos no es porque se haga o no se haga el referéndum, sino porque nosotros aceptemos eliminar el reglamento que existe para cortarle los plazos para que si haya referéndum sea antes del 10 de enero del año que viene, porque siendo de enero del año que viene, si llegáramos nosotros a perder el referéndum, el vicepresidente terminaría el mandato. No nos pidan a nosotros, que es lo que decimos yo, que por sus errores, por sus diferencias, por sus peleas, nosotros eliminemos un reglamento para facilitarle
la batalla a ustedes. Porque ellos quieren acelerar los tiempos, porque el resultado del 16 de diciembre tiene mucho que ver con el tema económico. Y nosotros hemos iniciado una agenda económica, llamamos la agenda bolivariana, que tiene 15 motores: turismo, minería, pesca, agricultura, etcétera, para desarrollar en esta emergencia un potencial que Venezuela tiene más allá del petróleo. Y hemos iniciado una agenda internacional, primero para detener la caída del precio del petróleo y luego para superarla. Y ellos tienen mucho miedo de que de aquí a un año la economía venezolana pueda volver a levantarse. Escuché, creo que una declaración de Correa que temía un posible rebote del petróleo bastante considerable. Es un escenario, porque el petróleo tan barato genera una desinversión en los petróleos de alta mar. El petróleo noruego, creo que parte del petróleo brasilero también es de alta mar. Y si bien hay una sobreoferta en este momento, pudiera haber que en un tiempo prudencial exista una oferta menor a la que consume el mercado y eso pudiera generar un rebote. Nosotros no somos tan optimistas de que ese rebote va a ser tan alto. Estamos trabajando para una estabilidad moderada y para desarrollar una economía alterna que tiene Venezuela muy potente en turismo, en minerales, en agricultura. Nosotros tenemos 30 millones de hectáreas cultivables, de las cuales solo cultivamos 4 millones. Y además tenemos un bono generacional en Venezuela. Y además es una juventud de las más formadas en 200 años de historia republicana. ¿Qué temen ellos? Que nosotros podamos estabilizar la economía, y lo que para ellos fue un resultado electoral desde nuestra perspectiva coyuntural. Es importante además destacar que Capriles en la elección contra Nicolás sacó 7,5 millones de votos, y que en la elección parlamentaria la oposición sacó 7,5 millones de votos, pero en ese año el padrón electoral había crecido 1 millón de votos. Es decir, no hubo un crecimiento electoral de la oposición. Lo que sí se dio fue una abstención electoral del chavismo de cerca de 2 millones de electores. Bueno, entonces por un lado estamos trabajando la economía y por el otro lado hemos lanzado algo que hemos denominado el Congreso de la Patria, que es un poco una reflexión de cuáles son los errores políticos que hemos cometido, el tema de la prepotencia, el tema del sectarismo, y cómo con los movimientos de mujeres, de juventud, de trabajadores, de estudiantes, de la sexodiversidad, etcétera, tenemos ya 27 movimientos, volvemos a reconstruir la unidad del chavismo y a reconstruir la mayoría. Son las dos dimensiones que estamos trabajando. No son fáciles. Nosotros, para simbolizar, decimos, en 1814, cayó la Segunda República de Bolívar. Cayó por dos razones. Por razones económicas. No controlábamos los espacios logísticos, no teníamos logística. El Imperio Español controlaba los lugares agrícolas. Y por razones de que el pueblo no se sentía reflejado en la causa republicana. Los negros, los indios venezolanos peleaban para el ejército español. Porque los libertadores venezolanos en ese momento todavía no planteaban la liberación de los esclavos. Planteaban la separación de España para ellos controlar el poder y la economía. Es una reflexión que hace Bolívar en 1815. Perdimos Venezuela, la Segunda República. Cuando regresamos en 1816, una de las principales tareas que tiene el Ejército Libertador es reconstruir su ejército y reconstruir la economía del ejército. Pareciera que en Venezuela los ciclos se están repitiendo. Nos toca reconstruir nuestra economía y reconstruir nuestro ejército con los sectores populares, con las mujeres, con los estudiantes, con la juventud. Es una de las lecciones que nos ha dado este resultado electoral. Sin embargo, nosotros consideramos que hoy somos una fuerza mucho mayor de hace 20, 30 años. No solamente en Venezuela, en América Latina. Sí, perdimos a Argentina, pero nadie puede negar que la fuerza del Frente para la Victoria es mucho mayor que la fuerza de Macri, desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista de movilización, desde el punto de vista de la razón histórica. Sí, perdimos el referéndum en Bolivia, pero nadie puede negar que la fuerza de Evo es mucho mayor que la fuerza de la oposición. Nosotros creemos que el resultado electoral de ellos es un resultado coyuntural, que lo pueden utilizar para que se convierta en una fuerza estructural, no lo negamos. Pero también nosotros estamos en condiciones de dejarlo como un resultado coyuntural y corregir lo que tengamos que corregir e ir a una nueva ofensiva. Una nueva ofensiva que para nosotros no se puede parecer a la post-90, la década de los 90. Es una realidad distinta, es un discurso distinto, es una subjetividad distinta. No creemos que sea problemas nacionales, creo que es un problema internacional, geopolítico, continental. Y creo que la respuesta tiene que ser así. Nosotros cometimos un error, y ya voy terminando, que es que sacamos a muchísima gente de los sectores de pobreza
pero no construimos ni una subjetividad, ni un discurso, ni una política para los sectores medios. Los adecos construyeron una clase media que se caracterizaba, disculpe que simplifique, en lo siguiente: el objetivo, la aspiración de cualquier sector popular de Venezuela era y es lograr terminar sus estudios universitarios, conseguir un buen trabajo para poder sacar a sus hijos de la escuela pública y meterlos en la escuela privada, para dejar de ir al hospital público, pagar un seguro privado, para comprarse un buen apartamento en algún sector de clase media, un buen carro rústico, un buen teléfono inteligente e ir una vez al año a Miami de vacaciones. Si eso lo logras en la clase media venezolana, en los sectores populares, lo lograbas y lo logras hoy, eres una persona de éxito. Nosotros logramos que mucha gente lograra ese éxito, que saliera de ahí, que se graduara de la universidad, que se comprara su apartamento, que se comprara su carro y que se fuera una vez al año a Miami. El sueño americano sigue existiendo en la subjetividad de nuestros pueblos, incluso de mucha gente que vota por nosotros. Yo creo que ante eso no se puede construir el sueño venezolano, el sueño boliviano, el sueño ecuatoriano. Creo que tenemos que construir el sueño latinoamericano, que luche por lo público. En vez de estar peleando porque sus hijos estudian en una escuela privada, ¿por qué no peleamos porque las escuelas públicas sean de calidad? En vez de estar peleando por un seguro privado, ¿por qué no peleamos porque la salud pública sea gratuita y de calidad? En vez de estar matándonos por ir a conocer a Miami, no tengo nada culturalmente contra lo que significa Estados Unidos. Creo que ahí en los Estados Unidos profundos muchas cosas que admirar, que estudiar, que conocer. Pero creo que los latinoamericanos merecemos querer conocer Buenos Aires, Montevideo, La Habana, La Paz, Guayaquil, donde se dieron ese abrazo eterno Bolívar y San Martín. Tenemos que construir también en la subjetividad, no nos podemos quedar, y en una subjetividad común, compañeros, con nuestras culturas, con nuestras raíces, con nuestra diversidad, que para mí es una fortaleza. Tenemos problemas comunes, historias comunes, lengua más o menos común. No necesitamos un traductor para entendernos entre los que hablamos español y los que hablan portugués. Tenemos religiones comunes. Más allá de la guerra de la Triple Alianza, que fue más una guerra de Inglaterra que de nosotros, no hemos tenido mayores conflictos entre nosotros, a diferencia de Europa, a diferencia de las mismas Estados Unidos que se mataron entre ellos para unirse. No hay ninguna razón para que sigamos caminando sin agarrarnos las manos, sin abrazarnos, sin entendernos, sin acompañarnos, sin querernos, sin conocernos, sin reconocernos. Tenemos que reconocer también que muchas veces no nos conocemos, nuestros pueblos. No estoy hablando de los dirigentes. Tal vez los dirigentes hemos hecho un esfuerzo gigantesco por acompañarnos. Pero seguramente la media de la juventud latinoamericana conoce más la historia romana que la historia latinoamericana. Seguramente en la media de las carteleras de cine de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, hay más cine extranjero que cine latinoamericano. El cine venezolano es difícil conseguir. Una película argentina, una película brasilera, una película cubana. Y estoy seguro, porque lo he visto, que hay un cine de muy alta calidad. Esos son actos de simple regulación. No hace falta tanta inversión como se necesitaría para hacer un sistema ferroviario desde Caracas hasta Buenos Aires, que lo haremos, que es necesario. No hace falta construir nuevos aeropuertos para que sea más fácil viajar a cualquier capital de Latinoamérica que a cualquier capital de Europa. Casi que un día vamos a tener que hacer una conexión en París para llegar a algún país latinoamericano, o en Miami para llegar a algún país latinoamericano. Son debates, son retos que tenemos en lo económico. No estoy planteando con esto que el continente latinoamericano viva aislado de los demás continentes. Pero si los demás continentes nos quisieran aislar, es más fácil vivir para nosotros, con nosotros mismos, que para ellos sin nosotros. Tenemos todo lo que necesitamos. Algunos me dirán, bueno, Héctor, pero la tecnología. Con la tecnología que tenemos en Latinoamérica podemos avanzar y podemos desarrollar. Yo creo que merecemos tener más voluntad de poder colectiva, más voluntad de poder latinoamericano, más confianza entre nosotros. Y así como arranqué mis palabras diciendo, hagamos un ejercicio de pensar qué seríamos hoy si los últimos 200 años no nos hubiésemos dado la espalda. Pensemos qué seremos en los próximos 30, 50, 100, 200 años si el camino por venir lo recorremos juntos, como yo estoy seguro que hay voluntad política en esta mesa para hacerlo.
para acompañarnos, para querernos. Sí, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de batalla, pero no se puede ser libre impunemente. Y no estamos vencidos, sino que vamos a vencer. Un abrazo para todas y todos.